Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, se erige como una de las figuras más emblemáticas y contradictorias de la historia criminal estadounidense. Nacido el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos, Capone se trasladó a Chicago en los años 20, donde emergió como un líder dominante del crimen organizado durante la era de la Prohibición. Su vida, entrelazada con actos de violencia y generosidad, refleja una complejidad que va más allá del arquetipo del gángster implacable que a menudo se le atribuye. La infancia de Capone estuvo marcada por una contradicción entre el esfuerzo y la desviación. A pesar de su inscripción en un colegio católico y de mostrar inicialmente un rendimiento académico prometedor, Capone desarrolló una aversión a la autoridad y las reglas establecidas. Esta rebeldía culminó en un incidente decisivo cuando a los 14 años fue expulsado por golpear a una maestra. Este acto de indisciplina marcó el fin de su educación formal y el inicio de su descenso hacia el crimen organizado. Después de su expulsión, Capone intentó ganarse la vida por medios legítimos, trabajando en diversas ocupaciones como dependiente en una confitería y mozo en una bolera. Sin embargo, la atracción hacia la vida delictiva pronto se hizo palpable. La Nueva York de principios del siglo XX era un caldo de cultivo para las pandillas callejeras, y Capone, con su carisma natural y habilidades para el combate, rápidamente se vio envuelto en este mundo. Su encuentro con Johnny Torrio, un gángster de origen calabrés, fue crucial. Torrio, reconociendo el potencial de Capone, lo introdujo en las filas de las bandas juveniles, marcando el verdadero inicio de su carrera criminal. Bajo la tutela de Torrio, Capone aprendió rápidamente las dinámicas del crimen organizado, desde la extorsión hasta el manejo de la violencia y la diplomacia. Esta combinación de brutalidad y astucia política le sirvió bien a Capone, quien a la edad de 26 años ya había comenzado a construir su propio imperio criminal. El contrabando de alcohol durante la Prohibición se convirtió en su fuente de ingresos más lucrativa, catapultándolo a la fama y la fortuna. A pesar de sus métodos violentos, Capone cultivó una imagen pública de respetabilidad, contribuyendo a comedores benéficos y presentándose como un hombre del pueblo. La decisión de Capone de trasladarse a Chicago fue influenciada por Torrio, quien lo vio como el escenario perfecto para expandir sus operaciones. Chicago, con su mezcla de corrupción política y demanda insaciable de alcohol ilegal, ofrecía oportunidades ilimitadas. Capone y Torrio, a través de una combinación de astucia empresarial y brutalidad, lograron tomar el control de gran parte de la economía subterránea de la ciudad. La habilidad de Capone para manipular tanto a la opinión pública como a las fuerzas del orden le permitió operar con un grado impresionante de impunidad. Esta primera parte cubre desde los primeros años de Al Capone hasta su establecimiento en Chicago como líder del crimen organizado. La próxima sección se centrará en sus actividades durante la Prohibición, su rol como benefactor público y el inicio de su confrontación con la ley. La Prohibición, un periodo de la historia estadounidense caracterizado por la prohibición nacional del alcohol, creó un fértil terreno de juego para figuras como Capone. Al ver una oportunidad en la demanda insatisfecha de alcohol, Capone organizó y expandió una red de contrabando, destilerías ilegales y bares clandestinos en Chicago. Esta red no solo incrementó su riqueza y poder, sino que también intensificó la violencia entre bandas rivales, luchando por el control del lucrativo mercado del alcohol ilegal. A pesar de su notoriedad, Capone buscó cultivar una imagen pública más benigna a través de actos de generosidad. Durante la Gran Depresión, abrió comedores de beneficencia en Chicago, proporcionando comida gratis a miles de personas afectadas por la crisis económica. Estos actos, ampliamente publicitados,
ayudaron a forjar una imagen de Capone no solo como un gángster, sino también como un moderno Robin Hood. Sin embargo, esta imagen contrastaba fuertemente con la violencia y el miedo que su organización propagaba en las calles. La expansión del imperio criminal de Capone no pasó desapercibida para las autoridades. Su involucramiento en actividades ilícitas, incluida la extorsión, el juego ilegal y el brutal asesinato de rivales, puso a Capone en la mira del gobierno federal. La masacre de San Valentín de 1929, donde varios miembros de una banda rival fueron asesinados en un brutal ataque, marcó el apogeo de su poder, pero también inició su caída. Aunque nunca se probó su implicación directa, Capone fue ampliamente señalado como el cerebro detrás de la masacre, dañando su imagen pública y aumentando la presión de las autoridades para detenerlo. La caída de Capone no se debió a sus numerosos crímenes violentos, sino a la evasión de impuestos. En un esfuerzo por eludir la justicia por sus actividades delictivas, Capone había fallado en declarar y pagar impuestos sobre sus vastas ganancias ilegales. Esta omisión proporcionó a las autoridades federales el medio para perseguirlo. En 1931 fue condenado por evasión de impuestos y sentenciado a 11 años de prisión, de los cuales cumplió 7, siendo liberado tempranamente por problemas de salud. La historia de Al Capone es emblemática de una era turbulenta en la historia estadounidense. Su ascenso y caída ilustran no solo la capacidad de las figuras criminales para explotar las lagunas legales y sociales de su tiempo, sino también la eventual capacidad del Estado para reafirmar el orden. Capone, con su compleja mezcla de brutalidad, carisma y generosidad, sigue siendo una figura fascinante en la cultura popular, representando la dualidad de la ambición americana y sus sombras. La vida de Al Capone, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el rey del crimen organizado de Chicago y su eventual caída, refleja la intersección de crimen, castigo y la búsqueda de la redención en el corazón de la experiencia americana. Su legado, marcado por la violencia, el ingenio y un sorprendente grado de compasión, permanece como un estudio cautivador de los extremos de la naturaleza humana y su capacidad para navegar las complejidades de la ley, la moralidad y la sociedad.